puedo sacar para enseñar a mis hermanos, pero la verdad es, todavía hay unos sonsos que dicen, a mí no me enseñó nada. Pues tienen que estar muy duros sus corazones. Porque mínimo ahorita ya fuimos a 3 versículos. o 3 pasajes. Más el Proverbios 3 ya son 4. ¿Ya aprendió algo? Ya guardó algo en su corazón que diga, esto lo voy a hacer, es verdad, yo necesito leer la Biblia, grabar la palabra de Dios, pedirle a Dios que la grabe en mi corazón para que yo piense la palabra, viva la palabra y nada salga de mí que no sea basado en la palabra de Dios. Satúrese de la palabra, escúchela. Eso es lo primero que tiene que hacer si quiere sabiduría de Dios. Es que no solamente es bíblico, es lógico. Si yo me junto con alguien y andamos hablando de cierta manera, después yo voy a andar hablando como él o ella. Si yo me meto a la Biblia y leo la Biblia y guardo la Biblia, no que sea un fanático religioso, pero voy a hablar lo que está de acuerdo con la Biblia. Y entonces cuando mi mente está entrenada de acuerdo a la Biblia, cuando voy a tomar una decisión, sé lo que la Biblia dice sobre cada cuestión. Escuche la palabra. Segundo, obedezca la palabra. Santiago decía, no sean solamente oidores, sino que hacedores. Nuestro proverbio ahí, Proverbio 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, oiga, y no te apoyes en tu propia ¿qué? Quiere decir que si el contexto está hablando de la Biblia y no olvidarse de la ley, no confíes en lo que tú piensas, pero fíate en lo que Dios dice en su palabra. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? Enderezará o hará derecha tus veredas. No seas 7. ¿Qué dice? Sabio ¿en qué? En tu propia opinión. ¿Qué debemos de hacer? Temer a Jehová y apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso quiere decir, hermano, que hay que dar ofrenda. Hay que darle tiempo a Dios. Es que, hermano, mire, cuando hablamos de ofrenda pensamos que solo es dinero. Ofréndale tu cuerpo, ofréndale tu tiempo, tus talentos. Amén. Sí está hablando directamente ahí de dinero, pero hay muchas más cosas que debemos de honrar al Señor con los bienes que Él nos ha dado. Amén. Versículo 10. ¿Qué pasa cuando yo le honro a Él? Serán llenos tus graneros, ¿con qué, hermanos? Abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una promesa, óigame, de bendición espiritual. Pero, primero obedece. Hónrale. Eso es lo que está diciendo. Yo no quiero enfatizar el dinero. Quiero enfatizar la obediencia. Porque antes de Dios querer nuestro dinero, quiere nuestro corazón. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, tiene nuestro dinero. Y Él dice, yo te voy a dar. No te preocupes. Pero cuando yo regreso a mi mensaje, estoy dispuesto a obedecer a Dios, Él me va a mostrar su voluntad. Porque Él conoce mi corazón antes de que yo incluso le pida o le pregunte sobre qué debo de hacer. Él ya sabe, Él está dispuesto o dispuesta a obedecerme. Entonces le voy a mostrar cuál es mi voluntad. Muchos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Y si lo haces demasiadas veces, donde ya Dios te lo mostró, pero no lo hiciste, ¿por qué Dios te tiene que mostrar más su voluntad? Si ya sabe de antemano que no lo vas a hacer. Si en verdad confiamos en Dios, le obedeceremos. Podemos pensar que nuestra sabiduría es suficiente, pero usted y yo sabemos que no lo es. Necesitamos la sabiduría de Dios. El versículo 5 ahí donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no enseña que los cristianos deben dejar de pensar y considerar los hechos para tomar decisiones.
Dios espera, hermanos, aunque usted no lo crea, que usemos nuestros cerebros. ¿Y qué es lo que quiere entonces? Quiere decir que no debemos confiar en nuestras ideas y nuestra propia sabiduría. Debemos de pedirle a Dios que nos dirija. Santiago 1:5 dice eso. Si alguno está falto de sabiduría, pídele a Dios, el cual da sin reproche y ¿qué más? Abundantemente. Debe haber una disposición para obedecer el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vaya ya a Juan 7:17. No iba a ir, pero mejor veamos la Biblia. Juan 7:17. Qué tremendo este versículo, hermanos. Si no lo tiene marcado, márquelo. El que quiera hacer, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No lo voy a usar en el sentido estricto del pasaje, pero hay un principio. Hay un principio ahí. ¿Cuál es el principio? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Quiere decir que hay una disposición de antemano, una disposición del corazón anterior a conocer su voluntad. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Dios ya sabía que lo iba a hacer. Si no, ¿por qué se lo pide? Hubiera quedado Dios en vergüenza. Pero el hombre agarra a su hijo confiando en Dios, en obediencia. El hijo le pregunta, papi, vamos al sacrificio, pero ¿dónde está? Génesis 22. ¿Y qué dijo él? Dios se proveerá de un sacrificio. Y sin embargo, lo pone, levanta el cuchillo para sacrificarlo. Y dice, no extiendas tu mano. Y mira hacia un lado y ahí está el cordero. O el carnero. ¿Están conmigo, hermanos? Pero Dios ya sabía que el hombre estaba dispuesto a obedecer. Entonces escucha la palabra, obedece la palabra. Número 3, son 4 nomás. Tenemos que aprender a someternos a la palabra. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Están ahí, hermanos? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de qué, hermanos, de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabe qué he encontrado yo hoy en día, hermanos? ¿Por qué cristianos, por qué adultos y jóvenes se salen de la voluntad de Dios? ¿Sabe qué es lo que he encontrado? Se cansan de hacer lo correcto. Estoy hasta aquí. De nuestra iglesia lo han dicho, y yo tengo 32 años de ministerio. 26 años pastoreando esta misma iglesia. Yo no estoy pensando en alguien en particular, es algo que yo he oído generalmente, hermanos. Es que esa iglesia es muy estricta. Es que requieren demasiado de uno. Y los pastores jóvenes, cuidadito, ellos mismos se cansan del yugo que pone la palabra de Dios. Cuidado con los predicadores jóvenes, porque se cansan de la sabiduría de Dios y creen que saben más que Dios y quieren hacerlo a su manera y defienden estupideces. ¿Alguien está conmigo? Porque se cansan de la corrección del Señor. Pero dice la Biblia que Jehová al que ama castiga. No nos cansemos, hermanos, de obedecer a Dios. Sométase a la voluntad de Dios. Es buena, es saludable, produce gozo. Porque cualquier desobediencia produce una falsa libertad. Y terminan siendo esclavos del pecado. Buenas noches.
Algunas veces Dios tiene que disciplinarnos para traernos a su perfecta voluntad, hermanos. ¿Quiere que se lo muestre? Vaya a Hebreos. Estamos diciendo que la palabra, ¿no? 12:5. Alguien me dijo sobre un asunto y yo le dije, mira, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y me comportaba como niño. ¿Alguien está aquí? Y estaba hablando con un hermano esta semana también. Y hermano, le digo, no se trata de los gritos y el dinamismo. Se trata de la sobriedad que debe haber en la palabra de Dios. Porque no venimos aquí a buscar entretenimiento. ¿Alguien está aquí? Hebreos 12:5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿está conmigo? Entonces, ¿sois qué? Bastardos y no hijos. ¿Qué palabra más fuerte? O sea que, mire hermano, no se canse de someterse a Dios. O sea, sígame, escucho la palabra, obedezco la palabra y me someto a la autoridad de Dios. Y porque estoy sometido a la disciplina y a la autoridad de Dios, soy obediente. Pero si me canso de la disciplina, y ya no queremos el yugo de Dios y su palabra, dice, está ya equivocado, porque entonces ya no eres hijo, eres un bastardo. Porque Dios a quien ama disciplina. Versículo 9, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales. ¿Qué hacían, hermanos? Nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué? Viviremos. Y aquellos ciertamente, por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. ¿Usted cree que ellos le preguntaban a la escuela pública cómo debían de disciplinarlo? Pero este es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de qué. Hermano, mire, no insulte a Dios. Dios dice, yo sé que se cansan. Yo sé que no les gusta. Y dice Dios en su palabra, yo sé que la disciplina en el momento presente no produce gozo. Sígame. Sino tristeza. Lea conmigo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Véame aquí. ¿Cuántos de sus padres lo disciplinaron? ¿Cuántos lo disciplinaron cuando eran niños y cuando eran adolescentes? ¿Cuántos se enojaron contra sus padres? ¿Cuántos dijeron, odio a mi papá, odio a mi mamá? Yo no. Mi mamá está aquí. Quizás no odiabas a ellos, pero odiabas que te castigaran. Ahora, ¿cuántos ahora que ya son grandes dicen, gracias a Dios que mi papá y mi mamá me disciplinaron? Mira, hasta con emoción dijeron, amén. Pero en el momento no te gustaba. ¿Por qué nos cansamos de la disciplina del Señor? Por eso no te puede mostrar su voluntad. Si nos sometemos a Dios, óigame, agarre esto, Dios lo convertirá en bendición.
Amén. No nos cansemos.